Adelante, maestro Cot, por favor, con su perspectiva de, pues ya en su arranque, usted propiamente de los años 70 y a lo que llevamos. Así es, gracias don Carlos, muy interesante lo que comentaba don Juan. Fíjense que yo recibí las primeras revistas y libros en 1975, fue lo primero, yo tenía 11 años de edad. Y yo recuerdo que en aquella época lo que más se comentaba, en general en las revistas, tenía que ver con algunas oleadas en Argentina y algunas otras en España. Si mal no recuerdo, creo que esas eran las temáticas más importantes que se estaban compartiendo en aquella época, ¿no? Y yo, digo, suscribo lo que dijo don Juan en el sentido de que muchas de esas historias que por ahí no comentó don Juan, lo de los Foo Fighters en la Segunda Guerra Mundial, que también era todo un tema entre los aliados y los del eje, que no sabían si las esferitas esas eran de los rivales, y luego al final, cuando termina la guerra, resulta que no era de ninguno de los dos, ¿verdad? Y nunca pudieron derribar a ninguno. Me sonó mucho a lo que está pasando ahora con algunas bases aéreas en Estados Unidos, por ejemplo la de Langley, recientemente la de Egley, ¿no? En que de pronto aparecen muchos drones no identificados, resulta que los 6 sistemas antiaéreos de Estados Unidos no logran derribar o neutralizar ninguno, y no logran identificar ni de quién eran ni de dónde salían, ¿no? O sea, me sonó muy, muy similar el tema, ¿no? Y bueno, sí, es importante mencionar, perdón la interrupción, que Leonard Stringfield, que él intervino en la Segunda Guerra Mundial, él era piloto, casi al final de la guerra, él vio 3 objetos voladores no identificados. Eso lo afectó mucho. Y después de que dejó el ejército, pues se dedicó a la investigación del fenómeno, sobre todo lo que tiene que ver con crash retrievals. De hecho, continuó que yo leí en aquella época, por ejemplo, Antonio Rivera, que era un ufólogo, realmente no recuerdo ahorita si todavía vive, creo que ya está afinado. No, ya murió. Don Antonio Rivera, pues era un doctor en temas de ovnis allá en España, en Europa. Recuerdo en aquella época también que en las revistas aparecían, por ejemplo, creo que se empezó a investigar el tema de Roswell precisamente en los 70s, es cuando empieza a salir a la luz algunos de los detalles de ese incidente. Y ya entrados los 80s, empieza a haber un poco más de actividad, por ejemplo, en Estados Unidos, en Asia y en México, por supuesto. Digo, hay que recordar, por ejemplo, que las oleadas en México fueron, si mal no recuerdo, 50 y 65. Y yo recuerdo que particularmente en los 70s, que bueno, es mi generación de inicio, en los 70s, en los periódicos de aquí de la zona, los periódicos locales, que yo recuerdo en aquella época era El Heraldo de Tampico, El Mundo y El Sol de Tampico, aparecían fotos de ovnis con cierta frecuencia y aparecían en primera plana, o sea, no ni siquiera en espacios intermedios. Recuerdo una foto que yo las tengo, afortunadamente esas las pude rescatar, una foto del 72 y otra foto del 79 en la playa de Miramar, ¿sí? Objetos muy claros, una formación en B con discos y en otros 2 discos negros, ¿verdad? Sobre la gente en una Semana Santa de vacaciones aquí en la playa de Miramar. Esas eran de las referencias principales. Yo recuerdo también en aquella época que empezaban a aparecer algunos programas todavía más, con un poquito más de presencia. Lamentablemente para mí, pues yo no estaba en Estados Unidos como para poder tener las referencias de primera mano, y pues en mi casa pues no me podían comprar lo que yo quisiera, y mucho menos en Estados Unidos. Y yo tenía que estar esperando y escarbando en lo poquito que iba saliendo para poder estar informado. Yo disfruté enormemente cuando apareció el internet, acá ya por los 80s, porque entonces ya pude tener la referencia para poder adentrarme en la búsqueda de todos estos archivos, historias, entrevistas, materiales.
para poder estar mejor informado en aquella época, ¿no? Y sí, efectivamente, como dice don Juan, las cosas cambiaron de una manera importante de 2017 para acá, especialmente de 2020 para acá, creo que se puso todavía mucho más complejo el asunto, porque, y lo decía, seguramente ustedes ubican a Richard Dolan, este historiador, follower de Estados Unidos. Richard Dolan lo decía muy puntual, decía, es que a lo mejor nunca va a haber una divulgación, confirmación como tal, como esperaríamos mucho de parte del gobierno norteamericano, pero tampoco es necesaria, ¿sí? O sea, realmente lo que decía don Juan es muy cierto. Ahorita hay la suficiente información en el ambiente como para poder sacar, más allá de toda duda, conclusiones muy puntuales. Eso me queda a mí clarísimo, ¿sí? Esto es como los juegos, voy a hacer una analogía, a ver si me logro explicar. Esto es como los juegos en el que usted pone una palabra central en el papel que está cubierta. O sea, nadie sabe qué dice. Y luego alrededor usted pone mesabancos, estudiantes, alumnos, libros, maestros. Por supuesto que sabe que la palabra del centro dice escuela, ¿sí? O sea, no hay que ser un genio para poder identificar la palabra secreta. Así estamos ahorita. Alrededor hay una serie de frentes con información que está fluyendo casi que podríamos decir de primera mano a través de los trascendidos y todos estos reporteros que están conectados, como Ross Coulthard, George Knapp, etcétera, Christopher Sharp, que hace un trabajo impresionante con The Liberation Times allá en Reino Unido. Y entonces, no necesitas que el gobierno salga a decir nada. O sea, de hecho, ya hasta se ven mal intentando tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Este tema ya, como dicen allá en Estados Unidos, don Juan, la pasta de dientes ya salió del tubo, o sea, sí, así es. Para meterla otra vez, ¿verdad? Exactamente. Y también, lo decía Richard Dolan recientemente, a diferencia de esfuerzos anteriores que los hubo, y los hubo de manera muy importante con gente muy valiente que salió a hablar del tema, a pesar de las posibles consecuencias negativas que pudieron haber tenido. Algunos de ellos se cree o se sabe que fueron asesinados por este tema. La realidad es que, dice Richard Dolan, el esfuerzo pro divulgación que estamos viendo hoy día en estos años recientes está más fuerte, está más sólido. Dice, tenemos 2 quarterbacks nuevos, tenemos 2 corredores de élite, tenemos una línea frontal más cohesionada. Estamos, y a pesar de la reacción del Pentágono y de la comunidad de inteligencia en Estados Unidos, que se sigue resistiendo y que sigue tratando de boicotear, ahorita estamos viendo cómo están intentando boicotear la audiencia del 13 de noviembre con el chair Nancy Mace, y sale Nancy Mace en Twitter a decir, no, esa audiencia se va a dar, o sea, olvídense, ¿verdad? O sea, la señora está en su papel. La realidad es que los esfuerzos que se están haciendo hoy día son más impactantes, por decirlo de alguna manera, porque están actuando en equipo, están actuando de una manera orquestada, ¿sí? Muchas personas, ex funcionarios de gobierno, ex oficiales de inteligencia, gente como Tim Goludev, por ejemplo, el almirante, que va a estar en la audiencia del día 13 de noviembre, por ejemplo, el mismo Lou Elizondo, el mismo David Grosh, los pilotos que salieron a hablar del tema cuando normalmente los pilotos los obligan a callarse, los amenazan para que no hablen, les hacen firmar cosas, etcétera. Ryan Graves, el teniente, acaba de crear su propia organización precisamente para que los pilotos puedan ir a una instancia y puedan comentar el tema. Entonces, esto no lo habíamos visto antes y está minando poco a poco la credibilidad que tiene, la poca credibilidad que le queda al Pentágono y a la comunidad de inteligencia, y que empieza a hacer un ruido tal que el mainstream media, que ha estado callado en Estados Unidos, el New York Times, Washington Post, etcétera, ahora están empezando a sacar notas. Recientemente vi en Twitter un recuento de cuántas publicaciones de ovnis han salido de 2021 a la fecha en diferentes medios, y para mí fue
muy importante observar cómo en decenas de artículos en el Wall Street Journal o en Forbes, le decía, todas estas personas que ahorita están saliendo a hablar y aparentemente muchas más, recordemos la declaración que hizo Marco Rubio, este senador presidenciable republicano por Florida, si mal no recuerdo, sí. Salió a decir, dice, mire, este tema está así, hemos recibido decenas de denunciantes en el Senado, a puerta cerrada. Bajo juramento nos han compartido información que nunca nos hubiéramos imaginado que íbamos a ver en nuestra carrera política. Dice, y una de dos, o tenemos oficiales de alto rango que están locos, ¿sí? O tenemos una de las historias en la humanidad más trascendentales que hemos tenido entre las manos, o sea, y cualquiera de los dos temas es de alta gravedad. Entonces, esta sería más o menos un recuento de lo que yo pudiera compartirles. Básicamente, yo estuve activo, por decirlo de alguna manera, a partir del 75, con el seguimiento que pude hacer de todas estas revistas y libros que mi mamá me hacía favor de comprarme. Mamá precisamente me indujo en el tema por la experiencia que ella y mi tía y mi abuela tuvieron. Y de ahí en adelante fue estar viendo material y historias. Algunas de las historias en el tiempo, pues de pronto han cambiado, porque la información de pronto ha venido evolucionando para hacerse un poquito más precisa. Y también es cierto que aquí en la zona sur de Tamaulipas, pues se ha venido incrementando en la mitología esta creencia de que frente a las costas de la playa de Miramar, en el Golfo de México, frente a Tampico y Madero, hay una base submarina extraterrestre que sus ocupantes nos protegen de los huracanes y los desvían, ¿sí? Yo en lo personal, respecto a esta hipótesis, pues yo la verdad sí la veo un poco con reserva, porque considero que debería de haber mucha más evidencia para poder hacer una afirmación de este tipo, y yo no la veo, ¿sí? Esa es mi opinión al respecto. Y en el caso de que nos protegen de los huracanes, pues yo observo mucho más evidencia científica en relación a que esta zona es de baja probabilidad de impacto de huracanes por el río Pánuco. El río Pánuco es un río caudaloso que viene precisamente de allá, por el Estado de México, muy caudaloso, que templa el agua frente a las costas de Tampico y evita que los huracanes tengan el mismo alimento de vapor de agua que puede tener más hacia el centro del Golfo de México. Entonces, por ese lado, pues yo siento que la evidencia científica habla al respecto, pero lo que sí es un hecho, ¿sí? Don Carlos y don Juan, que yo he observado en el tiempo, es que independientemente de que exista una base submarina extraterrestre o no, ¿sí? Hay una realidad innegable. La playa de Miramar, hay muchos testimonios de objetos que entran y salen del agua. Tengo 3 testimonios de 3 personas diferentes que hablan que han visto láser, o sea, un láser saliendo de abajo del agua hacia el cielo de un tamaño considerable. Imagine usted la potencia de la energía que se necesita en esa fuente de luz para que un haz de luz como tipo láser salga de debajo del mar hacia el cielo claramente. Y en 3 ocasiones, 3 testigos diferentes me lo han confiado. También es cierto que los pescadores eventualmente observan luces debajo del agua durante las noches de pesca. Y tengo testimonios también de personas que han visto entrar y salir objetos, algunos discos, otros esferas, algunos pequeños, como de 1,5 metros de largo, disco de 1,5 metros de largo, y otros esferas como de 6 metros de diámetro, caer en el mar sin hacer ningún tipo de salpicadura, sin hacer ningún tipo de estruendo, sin agitar el agua, contrario a lo que diría la física en sus explicaciones de que un objeto con masa que caiga en el agua a una velocidad con un tamaño considerable debiera causar un estruendo impresionante, y no es el caso. Entonces, básicamente es lo que le podría compartir.
de mi experiencia con el tema. Yo creo en el fondo que a pesar de que no se dé la divulgación, yo la verdad no creo que dependa al 100% del gobierno norteamericano. O sea, este tema como es mundial puede brincar en cualquier otra parte del mundo en cualquier momento. Y como le decía a don Carlos recientemente, que seguramente don Juan a lo mejor lo vio en alguna de las entrevistas que don Carlos me ha hecho el favor de hacer, es un honor para mí. Sí, las he visto todas. Bueno, pues yo lo que le decía a don Carlos, y le acabo de mandar recientemente un gráfico al respecto, es que aparentemente hay un deadline. Todo el mundo habla de un deadline, nadie dice por qué, pero hay un cierto nivel de urgencia porque las cosas fluyen, ¿sí? Y una de dos, hay señales claras de que China está teniendo una intencionalidad muy marcada por salir al mundo y decir algo que probablemente complique la vida de los norteamericanos y de los rusos de una manera importante, algún tipo de revelación o de confirmación al respecto, porque pues, sabemos que China tiene su propio programa de crash retrieval, don Juan, reverse engineering. Entonces, eso podría preocupar a los norteamericanos y pudiera darle al mundo una salida para este tema. Y el otro factor que no controlamos ni por equivocación es el hecho de que de pronto la inteligencia no humana decida actuar por su cuenta y decida mostrarse masivamente. Ahorita ya es un hecho confirmado. Scott Ray, el subdirector de inteligencia de la US Navy, lo dijo en 2022. Los ovnis existen, son reales, tienen capacidades extraordinarias, tienen comportamiento inteligente y no son nuestros ni son de nuestros adversarios. Eso lo dijo ante la Cámara de Representantes en 2022, una audiencia. Entonces, ¿de quién son? ¿De quién son? Pues eso ya le dimos vuelta a la página. Ahora ya tenemos esa certeza, ¿sí? El problema ahora es identificar de quién son, qué hacen aquí, ¿sí? ¿Qué quieren aquí en nuestro planeta? O a lo mejor el planeta es de ellos y nosotros llegamos después, no lo sabemos, ¿sí? Pero se dice en el entorno. ¿Y qué pasa si ellos deciden presentarse? ¿Qué pasa si el día de mañana aparecen masivamente en alguna ciudad y todo el mundo con su Facebook Live compartiéndolo el World Wide Web? O sea, no hay nada que los norteamericanos puedan hacer al respecto. De hecho, no hay nada que los humanos puedan hacer al respecto. ¿Sí? Claro. No, es muy interesante lo que usted está comentando, licenciado Cot, a ese respecto sobre estos vehículos que salen del mar o que tienen bases en el mar. También es antiguo. Ya en los libros de Charles Ford se menciona. Y también aparentemente hay bases submarinas de ellos, también en Puerto Rico y en el Ártico y en el Antártico, ¿no? Eso es muy común. Otra cosa sobre si el gobierno norteamericano decide hacer el disclosure de este fenómeno, yo lo veo muy difícil por muchísimas causas políticas, de defensa, etcétera. No me imagino al gobierno diciendo, hey, sí existen los extraterrestres, o que la Fuerza Aérea lo acepte, pero al mismo tiempo decir, bueno, pero nosotros estamos indefensos, yo no sé de dónde vienen, y se deciden atacarnos, no hay defensa para defendernos, ¿no? La otra cosa importante que creo yo, es una manera que yo pienso personalmente, estamos tratando de entender al fenómeno, y hablo muy en general, desde un punto de vista de una lógica humana, pero ellos tienen una lógica, por llamarla extraterrestre, de la cual no tenemos la menor idea de cómo piensan, cuál es la lógica extraterrestre, que me imagino que es bastante diferente a la lógica nuestra. Está muy difícil entenderlos, cuáles son sus intenciones, qué es lo que van a hacer. Viendo a través de la historia,
han sido tantos los cambios desde la forma de los vehículos que originalmente desde tiempos antiguos pues eran como escudos volantes, después eran como barcos volantes o siguiendo a la ciencia ficción los describían como describía el vehículo que tenía en las novelas de Julio Verne, Robur el Conquistador y Amo del Mundo, que eran unos como globos con hélices, etcétera. Todo eso también ha ido cambiando, ¿no? Entonces, la forma de los vehículos, la forma de actuar, etcétera, eh, es humana, ¿no? Sí, si me permite, Carlos, Adelante. nada más quisiera hacer un comentario sobre este tema de los usos en lugar de los UFO, Sí, o sea, claro. los objetos submarinos. Fíjese que Richard Dolan acaba de comentar en una entrevista que le vi con Ross Coulthard y Brian Sable en Need to Know en Estados Unidos. Ajá. Richard Dolan hablaba de que él acaba de concluir un compendio de 1000 páginas, fíjese nada más, con 672 casos que él eligió con base en ciertos criterios. Ya sabemos que la reputación de Richard Dolan es un poco de escéptico, a veces es un poco pesimista, es muy Bueno, duro. es bastante, creo yo que es bastante objetivo. Yo Así estoy es. en espera desde hace años de que publique su tercer libro sobre Bueno, la historia de los UFOs. sí, bueno, está por salir el primer tomo de su compendio de objetos submarinos no identificados. Okay. Él hace un recuento de 672 casos, lo comentó ahí en la entrevista, desde el siglo XVIII a la época. Y dice, el hotspot para los objetos submarinos no identificados más importante del planeta, de acuerdo a esos registros, es la costa norte de Puerto Rico. Ajá. Pero el segundo hotspot de registros, porque muchos de esos 672 casos son de militares, o sea, realmente él ha hecho una recopilación de temas militares en diferentes medios. El segundo hotspot después de Puerto Rico es la isla de Guadalupe frente a las costas de Baja California Norte. ¿Sí? Hay algunos testimonios antiguos y otros recientes que hablan de que en ese lugar, ¿sí?, se han observado, y recientemente lo vimos con el incidente del Nimitz en 2004, objetos que entran desde la atmósfera baja, entran a la atmósfera, descienden hasta esa zona y se sumergen y se pierden. Entonces, fíjense nada más la importancia de tener registros para poder establecer hipótesis como estas, ¿no? De poder establecer hipótesis. Ahora, algo que es muy importante que descubrió Richard Dolan en su compendio, fíjense nada más qué chulada de información. Uno esperaría que los avistamientos entre de día y de noche fueran random, ¿sí? O sea, fueran indistintos, ¿no? O sea, a veces los ven en la noche, otras veces los ven en el día. Y él dice, tú puedes observar en el comportamiento de los avistamientos como hasta 1965 la probabilidad de avistamientos entre día y noche eran 50% y 50%. O sea, los avistamientos eran 50% en el día y 50% en la noche. Para 1968, la proporción había cambiado. Ahora era 75% de noche y 25% de día. Y para 1969, ya la proporción había cambiado completamente. El 90% era de noche y el 10% era de día. Y entonces dice Richard Dolan, aquí hay una intencionalidad muy clara. Ellos tomaron la decisión en estos años en dejar de verse de día para empezar a verse solamente de noche. O sea, ahí hay una clara voluntad, ¿sí? Y me atrevería a decir que hay algo similar en el tema de los objetos voladores, o sea, de los WAP, ¿sí? De estos fenómenos anómalos no identificados, en el que de pronto pareciera que hay más de noche que de día, ¿sí? Entonces,
hay una intencionalidad, hay una voluntad que ellos están demostrando con este cambio de comportamiento en sus avistamientos. Y eso habla mucho acerca del fenómeno, ¿sí? Particularmente si estamos considerando que ellos pudieran tener debajo del océano, pues un medio que puede ser perfecto para poder estar haciendo sus actividades, claro, que nadie los moleste, porque el océano realmente no tenemos mucha actividad en grandes profundidades en el océano, y ellos pueden estar ahí tranquilamente, ¿no? Hay que recordar que Lou Elizondo en su libro hablaba de dos casos muy particulares. Uno hablaba de un video en 4K de un objeto del tamaño de un submarino. Era tan grande como una plataforma petrolera que iba por debajo del agua, en el video se observa, y que iba a 1000 kilómetros de velocidad del agua. Eso lo mencionó Lou Elizondo en las entrevistas, creo que viene en su libro. Y el otro incidente que comentó Lou Elizondo tiene que ver con un encuentro que él tiene con un comandante de un submarino nuclear. En los pasillos del Pentágono se lo encuentra y le dice, oiga, ¿y ustedes allá abajo no ven nada? Y le dice el comandante, pues claro que sí, extraoficialmente te puedo decir que sí. Dice, y a veces son tan grandes como los submarinos. Ah, Chihuahua, ¿y qué hacen cuando se topan con uno de esos debajo del mar? Y le dice el comandante, pues le sacamos la vuelta. Eso lo dijo Lou Elizondo. Entonces, este tema de los objetos submarinos no identificados, por cierto, le comparto, lo he comentado, don Carlos, por ahí en algunas ocasiones, es un tema que estará presente en la audiencia del 13 de noviembre con la representante Nancy Mace, porque el exalmirante y exadministrador de la NOAA, Tim Golodet, va a hablar de los objetos submarinos no identificados, precisamente en la audiencia. Entonces, yo creo que hay mucho que se puede especular al respecto en cuanto a cuál es la agenda que pueden tener quien quiera que esté detrás de los ovnis o de los UAP, como quiera usted llamarle, porque hay claras modificaciones en sus comportamientos en los últimos años. Y esto es algo que deberíamos de estar discutiendo más específicamente, ¿no? Pero bueno, concluye, don Carlos. Sí, bueno, como siempre, creo que en esta temática nos podemos pasar más tiempo, nos podemos pasar horas, y yo por una parte, dado que el tiempo ya nos comió, les quiero agradecer profundamente a ustedes dos el haber podido estar en este momento aquí conmigo y haber expresado estas experiencias que creo que, bueno, pues nos quedamos cortos. Así es que por una parte estoy muy agradecido con su presencia y por otra los voy a comprometer a que continuemos con esta conversación, porque sobre todo se viene la fecha muy importante que has mencionado, Basilio, del 14 de noviembre, pero también hay otro acontecimiento que yo quisiera conocer sus puntos de vista pues quizás en un par de semanas, porque por ahí nuevamente surgió otro informante y reveló la existencia de ese programa Constelación Inmaculada. Entonces, sí, lo único que nos faltaba, ¿no? Y bueno, como dicen ellos, más que denunciante, yo le llamo informante. Así es que por el momento vamos a dar por concluida nuestra conversación. Nuevamente, muy agradecido, Juan, muy gentil. Hay un montón de cosas que yo quiero que nos transmitas, por favor, porque como yo, o mucho más jóvenes que yo, no vivimos, y tú sí lo viviste y lo tienes perfectamente en pues esas etapas que ha habido de los años anteriores. Y bueno, pues con el maestro Coto, también con su amplia visión de ver cuál es la agenda precisamente, creo que podríamos sobre todo pues dar puntos de vista hacia esta nueva divulgación, pero sobre todo de la parte de México, que es difícil que las personas que están interesadas en esta temática las den a conocer. Así es que muchísimas gracias. Yo quisiera que ustedes se despidieran
de esta reunión. Gracias, Carlos. Te agradezco mucho tu invitación acá, el haber estado contigo y con el licenciado Cot. Me siento muy honrado y a los dos les doy las gracias. Y me dio mucho gusto conocerlo, licenciado Cot. Un gusto, don Juan, igualmente, y muchísimas gracias también, muy honrado de participar en esta reunión con dos personalidades del tema. Pues hasta pronto. Gracias, Carlos. Bye. Hasta luego. Bye.